Castillo Jaramillo. Él es abogado y periodista. Bueno, cuenta con más de 24 años de experiencia como gerente general de Arraúl SRL, Tecnología Comunicativa, especializado en producción de contenido para medios escritos, televisivos y radiales, incluyendo Yo sí opino en Radio Moderna. A la misma vez, fue catedrático de Sociología del Derecho y Ciencia Política en la Universidad Privada San Juan Bautista y es abogado graduado de la Universidad Mayor de San Marcos. Muy buenos días, doctor. Buenos días, mi estimada Kelly. Buenos días. Gracias por la oportunidad y a tu disposición. Listo. Bueno, como sabemos, vamos a hablar un poco sobre la campaña presidencial de Nayib Bukele en El Salvador. Bueno, sabemos que destacó en su enfoque innovador en la comunicación digital y su habilidad para conectar con un electorado descontento con el bipartidismo tradicional. Sabemos que utilizó redes sociales para crear una narrativa directa y personal, lo que redefinió la manera en que los políticos interactúan con los votantes en América Latina. Con todo ello, usted, ¿cuál considera que fue el factor más innovador en la campaña política de Nayib Bukele? ¿Qué lo diferenció de otras campañas presidenciales en América Latina? Bueno, Nayib Bukele fue un hombre muy inteligente, ¿no? Porque utilizó las redes como una herramienta principal y clave. Porque la conexión a través de los segmentos de 50, 60, 70 años de edad se dio a través de los hijos y de los familiares entre 15, 17, 18 y veintitantos años de edad, porque ellos son los que manejan las redes de una manera adicta, porque ahora con los nativos digitales ya los niños nacen con un celular en la mano, ¿no? Entonces si no se despegan el celular están todo el día, y los jóvenes con mayor razón. Entonces aquí hay que poner en claro y enfocar la personalidad y la inteligencia de Nayib Bukele. La personalidad porque es un hombre carismático. Max Weber, ese famoso sociólogo alemán todavía insuperado, decía pues que los líderes carismáticos pueden hacer de su público lo que ellos crean, su voluntad, porque con su carisma los llevan, aunque sea al sacrificio de tirarse a un abismo, porque tienen ese poder del carisma. Ese es por un lado, ¿no? Nayib Bukele lo sabe que es un líder joven, empresario, inteligente y carismático. Entonces su personalidad, su manera de vestirse, su manera de presentarse, su manera hasta de afeitarse, su manera de hablar, todo está perfecta y calculadamente evaluado por Nayib Bukele hasta la fecha. Ese es por un lado su personalidad, por otro lado su mentalidad. La mentalidad de Nayib Bukele es la de un publicista. Él es un publicista profesional. Su padre también ha sido, si bien es cierto, un profesional, un ingeniero, que con la religión musulmana llegó a San Salvador, hizo patria ahí, hizo dinero, pero también es publicista. Y Nayib Bukele no es ningún caído del árbol, o sea, no es ningún tonto ni ningún pobretón, tenía dinero. Y él hizo lo que muchos de repente no saben acá. Él fue alcalde en 2 distritos diferentes, lo cual en El Salvador es sumamente difícil. Es como que aquí en el Perú haya sido alcalde de Distrito de la Victoria y después eres alcalde de Miraflores. O sea, son cosas totalmente difíciles en el país. Pero Nayib Bukele lo hizo con su inteligencia, con su personalidad, con su trabajo de publicista, con su personalidad carismática. Él utilizó a los partidos políticos. Remárquenlo y subrayenlo. Él utilizó a los partidos políticos porque él empezó como izquierdista. Su papá no fue tonto. Fue un empresario pero de izquierda para que no le arrebaten sus propiedades.
O sea, tonto no ha sido. Y el hijo igual también, ¿no? Mi papá ya me dio el nicho, ¿no? De ser izquierdista, tiene sus amigos, los contactos. Yo salgo candidato por el partido de la izquierda. En su primera alcaldía fue candidato de izquierda. En su segunda alcaldía ya él generó un movimiento, ¿no es cierto?, independiente. Y después llega a la presidencia con ello. Entonces, ese es el primer brochazo que les doy, ¿no? En el sentido que Nayib Bukele utilizó, repito, las redes para conectarse con la juventud de 18 años hasta los 35 y a ellos empaparles el cerebro de sus ideas y de lo que tenía que hacer. Y ellos a su vez fueron la correa de transmisión para las personas que entienden menos, que son más lentas de aprender, como son los que tienen 40, 50, 60, 70. Ese fue, digamos, para mí el secreto de Nayib Bukele en el aspecto mediático, ¿no? Claro, se entiende lo que usted menciona, ¿no? Y bueno, como sabemos también, Bukele rompió el bipartidismo en El Salvador, logrando una conexión significativa con la población. Justo con los factores que usted mencionaba, ¿qué factores creen que resultaron decisivos para establecer esa conexión emocional con el electorado? Muy buena pregunta. Resulta que en El Salvador fracasó la derecha y la izquierda. ¿Cuál fue el punto clave del fracaso del bipartidismo? La delincuencia. Es lo mismo que está sucediendo en el país en este momento. Por eso acepté esta entrevista, Kelly. Porque quiero advertir a través de tu entrevista que lo que le ha pasado a Bukele nos va a pasar acá. Y está sucediendo. Porque lo que pasa en el Perú pasó en El Salvador. Ni la izquierda ni la derecha pudieron con la delincuencia. Bajo ninguna circunstancia. Entonces Nayib Bukele, como empresario, como político, dijo, ¿qué hago yo arrimándome a la derecha y a la izquierda? Cuando los dos pactan con la delincuencia, le tienen miedo a la delincuencia y todo sigue igual. Entonces voy a llegar al poder para que 4 delincuentes, jefes de banda, me pongan el arma acá, me quiten dinero y a mí me van a extorsionar, porque lo primero que hacen es eso, porque lo que hace el delincuente es pedir puestos, Kelly. Sucede en los distritos. Quisiera que hagan un trabajo de investigación. ¿Cuántos delincuentes con antecedentes penales existen en todos los distritos de Lima metidos en el serenazgo? ¿Cuántos drogadictos rematados, están metidos como serenos en todos los distritos de Lima? Quisiera que hagan un trabajo y se van a dar cuenta ustedes cómo los delincuentes han metido a su gente vía los serenos. Y son los serenos los que le avisan al delincuente dónde asaltar. Y hay drogadictos como serenos. Estamos hablando a nivel municipal, ¿eh? Además, acá en La Victoria, por ejemplo, los delincuentes hace tiempo, dame tal regiduría y dame tal regiduría. Se reparten como un jamón la municipalidad. ¿Quieres que te baje los cerros, alcalde? Sí, te bajo el cerro El Pino, te bajo el cerro San Cosme, pero eso sí, pues, dame esto y dame el otro. Ya, muy bien, pues que voten por mí. Eso ya lo olió y lo vivió y lo sufrió Nayib Bukele con las maras salvatruchas que son más salvajes de las que están acá en este país. Acá son, discúlpame el término, acá son muertos de hambre. Son los mismos vecinos del barrio. Los pumones del barrio, los de la esquina, ellos son los que en la noche ponen la bombita, tiran la balita por ahí y con el miedo de la gente. 4 muertos de hambre son los que están haciendo el laberinto acá. Pero como pagan a la policía corrupta, igual como en El Salvador, entonces ellos hacen lo que se les da la gana. ¿Usted cree que es difícil capturar a esos 4 muertos de hambre? Se ha capturado a terroristas internacionales, oiga usted. ¿No se va a capturar a 4 pájaros fruteros del barrio? No, pues. Peor si son venecos, pues. Es más fácil de controlarlo. Entonces,
Nayib Bukele dijo, a mí no me la van a hacer, a mí no me la hacen. Formó un nuevo movimiento y su mensaje fue ese. Revisa la campaña de Nayib Bukele y su mensaje fue, vamos a limpiar El Salvador de la delincuencia. ¿Sí o no? Ese fue su mensaje central. Porque la gente no podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada porque tenía que pagar extorsiones, violaban a las chicas en el barrio, lotizaban las manzanas, ¿no es cierto? Y pagaban cupo, hasta los niños pagaban cupo por ir al colegio. Entonces, hasta que llegó el señor, y el señor Nayib Bukele, como es empresario, tiene contactos con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, con algunos sectores, y con ellos se amarra para hacer el cambio. Al Parlamento recuerda que Nayib Bukele lo arrinconó al Parlamento, se metió al Parlamento con la policía y ¿recuerdo, no? Dijo, si ustedes no me votan, no aprueban más de 300 millones, creo, más de 300 millones de dólares para mi plan, cierro este Parlamento. ¿Y qué hicieron esos miserables y cobardes? Aprobaron el dinero y con ese dinero comenzó a hacer sus grandes obras, ¿no es cierto? Una de las cárceles más grandes de Sudamérica, como correspondía, pues si tú querías limpiar la calle tenía que ser una cárcel segura, gigantesca y con gente que trabaje contigo. Pero lo que hizo Nayib Bukele para llegar a lo que ha llegado fue un plan de 5 pasos. Es un plan largo, que duró años. No es que de la noche a la mañana él llegó y van andán, ya está, ya solo. No. Fue un largo proceso. Preparó a la policía, preparó a las Fuerzas Armadas, preparó el aspecto legal, preparó el tema judicial, Kelly, el tema judicial, preparó el tema legislativo, el tema presupuestario y recién se entró a la captura y sometimiento, que fue el último paso. Captura y sometimiento de los delincuentes. Entonces, termino con esto. El caso de Perú, el pueblo, igual como pasó con el fenómeno del COVID, de la pandemia, recuerda Kelly, después de la pandemia el pueblo peruano castigó a esos partidos políticos que los abandonaron. ¿Y a quién eligió? A Pedro Castillo Terrones. Eso fue un voto de castigo. Porque fíjate, el pueblo peruano no le interesó los millones de millones que se gastaron en la prensa grande. No le importó los millones de millones que se gastaron en publicistas y marqueteros. No le interesó partidos políticos. Votó de protesta con un candidato de izquierda. Ahora, que Pedro Castillo resultó un tonto que no sabía ni dónde estaba parado, esa es otra cosa. Pero el pueblo ya sabe cómo hacerse de las suyas. Y en el Perú va a ser fácil que aparezca un Nayib Bukele, ¿eh? Pero termino con esto, ¿tendremos un hombre inteligente y carismático como Nayib Bukele en el Perú? ¿Sabe qué pasa? No hay que perder la fe. Hay alguien que ahí aparecerá y podrá radicar con todo eso. Bueno, continuando con esta entrevista, ¿usted cómo evaluaría el impacto del uso intensivo de redes sociales por parte de Bukele en su éxito electoral y en la conexión con el electorado? Bueno, el tema, te envío una postal, ¿no? Recuerda cuando Nayib Bukele se presentó en la ONU. Y ni bien tomó el podio de la ONU, sacó su celular y se tomó un selfie. Ahí está, dio la vuelta al mundo esa foto. Él agarra y se toma un selfie en la ONU. O sea, eso te está diciendo que más importante para él que la ONU, que el Estado, que el Parlamento, que el Poder Judicial, más importante para él son las redes sociales. ¿Qué poder legislativo ni policía? Esas son tonterías. Es el Internet. La herramienta del Internet y las plataformas sociales que a él lo mantienen vivo hasta ahora y triunfando, porque se da el lujo de decir que San Salvador o El Salvador es uno de los países más seguros
de Centroamérica. Lo ha dicho. Había un concurso de belleza hace poco, se ha rodeado con las mujeres más hermosas. Y ha dicho, vengan a El Salvador, que aquí no pasa nada, acá no se mata ni una mosca, no se roban ni un plátano en el mercado. Así es. ¿Cómo lo logró? Con inteligencia y con las redes. Entonces, aquí el problema en el Perú, bueno, también el otro tema, Kelly, que es importante apuntar y anotar con luz intermitente, es que El Salvador no es el Perú, pues. El Salvador es chiquito. El Salvador es chiquito. Digamos que, a ver, El Salvador puede ser, pues, a ver, te puedo poner como ejemplo Ancas, de repente Ancas y un poquito de La Libertad. No es más, no es más. En cambio, nuestro país es un continente, que tengo la suerte de haber viajado, y viajo todos los años, por el país. Me voy con mi auto y viajo por el país, y me gusta pasar aventuras por el país. Por ejemplo, hace poco me fui a Huaraz. Había GNB hasta Barranca. Subí Pativilca hacia Huaraz, ni un grifo GNB. Ni un grifo GNB. Sales de la costa, no encuentras ni un grifo GNB, y pasé todo el callejón, todo. Salí por Guayanca, la ruta más peligrosa del mundo. Caraz, y de Caraz descendí por Guayanca, los 40 y tantos túneles, una pista abandonada en una infraestructura de Sudáfrica, y salí por Chimbote. Ni un grifo GNB. Pero aquí en Lima, a todos nos venden la imagen de que ya somos desarrollados, con el liberalismo, ya todo está lindo, pero es mentira, señor. Entonces, mi estimada Kelly, estuve en Chincha, ras de mar. Me faltaba una bomba de agua para mi auto. Chincha, que está a 1:30 nomás de Lima, Kelly. Le digo, deme una bomba de agua para mi Toyota Yaris. No hay, señor. ¿Cómo que no hay? No hay, tiene que irse a Lima. Me visité todas las tiendas, Kelly, todas las tiendas de repuesto de Chincha. Ni una bombita de agua, que es lo más común para un auto. No había. Tenías que irte a Lima. Y así te pongo muchos ejemplos de cómo el Perú es gigante, pero está desconectado. No está desarrollado. Entonces el manejo de redes, a eso voy, Kelly, el manejo de redes lo puedes hacer acá en Lima y en algunas capitales de región. Pero hacer el manejo, digamos, bancarizado, ¿no? Como en Estados Unidos, que tú en cualquier estado pasas tu tarjeta e inmediatamente se dieron cuenta en todos los estados de Norteamérica y te ubican dónde están. Acá no. Porque a veces hay internet y a veces no. Sales fuera de Lima y ya no hay internet. Quieres yapear, ya no puedes yapear. Ya no puedes yapear, no hay. ¿Qué pasó? No hay internet, señor. Tiene que irse a la ciudad para que, a ver si tiene internet. Imagínate. Entonces acá en el Perú nos tienen engañados porque solamente están conectados los grupos de poder económico. ¿Y cómo te lo pruebo? Fíjate, hay grifos GNB de Lima hasta Tumbes. ¿Ya? ¿Sabes por qué hay grifos GNB? Uno. Hay uno en Huacho, uno en Barranca, lo sé de memoria, uno en Chimbote, uno en Trujillo, uno en Chiclayo, en Piura y listo. ¿Sabes por qué hay? Y uno, porque el grupo Romero lleva sus camiones hasta Piura, porque ahí tiene sembríos. Y si no tuviese sembríos el grupo Romero, dueño del banco BCP, no tendríamos grifo GNB. Así de sencillo y de fácil. Por eso es que no hay grifos. Hasta Huaraz no hay, y en toda la región Ancash no hay uno solo. Estuve en Huánuco, Kelly, hace unas semanas. Pasé por las pampas de Junín, 4.500 metros de altura, bajé, llegué a Huánuco. ¿Hay grifo GNB? No hay, señor.
No hay. Entonces, Kelly, estoy diciendo la realidad de tu país. Acá están conectados solamente los que tienen grupos de poder económico y lo demás, olvídate. Donde hay bancos nada más, para conectar a los empleados bancarios, cuántos millones ha llegado hoy día, etcétera, etcétera, y nada más. Después todo el Perú desconectado. Lima mismo, Kelly, Lima mismo. Recuerda hace unas horas que el ministro Morgan Quero dijo clases virtuales y no salieron todos la gente que vive en los cerros, en los asentamientos humanos, a decir que no tenían conexión. Niños que viven en los cerros tienen que bajar. Mira, en los cerros, están en los cerros y tienen que bajar para tener conexión. ¿Por qué? Porque ni siquiera se han dado el trabajo de poner antenas en todos los cerros de Lima. Ni siquiera eso, Kelly, ni siquiera eso. Pero se jactan en Telefónica, Win, todos, etcétera, etcétera. Nos tienen engañados. Entonces, ese excelente tema que tú has tocado, me parece bien, el tema de las redes, pero aquí en el Perú lo veo muy difícil que un candidato solamente usando las redes pueda hacer lo que ha logrado Nayib Bukele. Tiene toda la razón, doctor. Y bueno, para finalizar, ¿cómo afecta la narrativa de Nayib Bukele a la percepción pública de las instituciones democráticas y a la confianza en el sistema político en El Salvador? Además, también, ¿cómo considera esta una narrativa populista? Gracias por esa pregunta. Fíjate, me he quedado impactado. Mira la calidad de publicista de Nayib Bukele. Búscalo en TikTok, por favor. Ahí he visto un video de Nayib Bukele que lo primero que muestra es una ancianita de 60, 70 años que le han cortado el antebrazo, los dos antebrazos, Kelly. Y la mujer está haciendo sus cachanguitas con la mitad de sus bracitos. Y Nayib Bukele dice, a esa señora, las maras salvatruchas le cortaron las manos desde el antebrazo. ¿Por qué? Porque no pagó cupos. Lo dice Nayib Bukele, ¿eh? Les pregunto, dice Nayib Bukele, a todos esos señores de los derechos humanos que están criticando a El Salvador, les pregunto, ¿ustedes han reclamado por los derechos de esa ancianita setentona? No, pero sí están reclamando por los derechos de los delincuentes. No, pobrecitos, no tienen alimento, tienen frío en las noches, ay, pobrecitos, les pegan. Oiga, entonces Nayib Bukele me parece que da en el clavo, porque en el derecho penal, te explico, Kelly, Japón ha desarrollado una teoría que se llama la victimología, pero aquí en el Perú no lo quieren aplicar. ¿Qué dice esa teoría de derecho penal de la victimología? Que hay que atender a la víctima y resarcirla. Porque la víctima que fue asaltada, que fue violada, que fue baleada, que quedó mutilada, esa víctima necesita que el Estado se acerque y le diga, señor, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cuánto necesita para su operación? ¿Cuánto necesita su familia? ¿Cuánto le aportaba usted a su familia? ¿Tome usted una pensión? Eso es lo correcto. ¿Qué sucede hoy, Kelly? Te balean, te asesinan, te violan, lo que sea. El Estado dice, pobrecito, ya señor, su denuncia, ya deme su nombre, su DNI, ¿cómo fue? Me hicieron así, ya, retírate. Y desapareciste para el Estado, Kelly. Nunca más aparece y el Ministerio Público empieza a perseguir al delincuente y se acabó. En Japón dijeron, no señor, hay que cambiar esto. Y eso es lo que está haciendo Nayib Bukele, ¿no? O sea, la victimología. Hay que atender a la víctima. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Vamos en la óptica de Nayib Bukele. Si nos ponemos en la óptica del Estado de Derecho de que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nos protegen y nos amparan, esa es una mala broma, Kelly. Las maras salvatruchas, discúlpame la palabra, pisotearon los tres poderes del Estado.
Y en el Perú también. ¿O la delincuencia qué cosa cree que le interesa el Parlamento? No, los del Parlamento son sus amigos, sus aliados. La policía son sus compinches. Dina Boluarte también. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando y qué derechos humanos estamos hablando? 70 víctimas en el Perú, Kelly, asesinados en diciembre del 2022 por este gobierno. No lo podemos ocultar. ¿Han resarcido a las víctimas? No. Siguen llorando sus muertos, siguen protestando en las calles y todavía les meten palo y agua a los familiares. ¿Eso se llama derechos humanos? Ah, no, pues. Entonces, termino con esto. Una cosa son los derechos humanos de los que tienen el poder, la narrativa del poder, y otro caso son los derechos humanos de la víctima. La victimología del derecho penal de la teoría japonesa, que quiero que la busquen. Y aquí en el Perú los juristas se hacen los tontos, porque no les conviene el tema de la victimología. ¿Por qué? Porque el Estado tendría que pagar y resarcir a las víctimas. ¿Y quiénes pagan impuestos? Los millonarios, pues. Entonces los millonarios dicen, está loco, yo voy a soltar mis millones para resarcir a la víctima. No, deja nomás las cosas como están. O sea, cada quien tiene sus derechos humanos de acuerdo a sus necesidades de poder y sus necesidades económicas. No lo he dicho yo, lo han dicho grandes filósofos. Hay un filósofo homosexual que ha fallecido hace poco, se me ha ido el nombre de este señor, un francés, que él decía, ¿no? La ideología de los derechos humanos es eso, una ideología. Una ideología, decía este famoso sociólogo y psicólogo francés. Entonces, ese tema de los derechos humanos, aquí en el Perú y en muchos países vemos como el juego del que tiene el poder. El que tiene poder reclama para sí los derechos humanos, pero no para los derechos humanos de sus víctimas. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros somos profesionales, tú vas a ser una profesional, o ya eres una profesional, entonces tenemos que poner, ¿de qué lado nos ponemos? ¿De la narrativa del poder y sus derechos humanos o de la narrativa de la víctima? De repente no da plata eso, pues. No da plata porque no me pagan, las víctimas no me pagan, pero sí me paga el que tiene poder. Entonces que vivan los derechos humanos del que tiene el poder. Ese es el gran tema, mi estimada Kelly. Me quedo sin palabras ante todo su opinión, doctor. En serio, nos va a servir su opinión y sobre la perspectiva que tiene sobre la campaña de Bukele. En verdad, le agradezco mucho por su tiempo, por la dedicación y toda la formación que usted tiene, ¿no? Con esto hemos finalizado esta entrevista y en verdad muchas gracias. Nos va a ayudar un montón para el trabajo que estamos realizando. No, muchas gracias a ti, Kelly Estrella, y un saludo para ti y todos tus compañeros. Les deseo la mejor de la suerte, sé que van a llegar muy lejos. Eso es hacer un trabajo serio, temas que a muy pocos les gustan. Gracias, Kelly. Suerte, hasta otra oportunidad.